Acompaña a los periodistas y comunicadores Joel Sánchez, Inorat Mota, Yadira García, Amado Figueroa y Nadia Mejía en Charlas con, un espacio para abordar temas de actualidad. Sigue la transmisión vía streaming por 5 páginas. Charlas con, lunes, 10 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Feliz lunes. ¿Qué tal? Unos días complicados con el calorcito. Hoy también, ¿no? Como que amanece nublado, después empieza calor, frío. Pronóstico de lluvia en un ratito más. Entonces, bueno, sí está media complicada la situación del clima, pero pues con que no se vengan los aguaceros aquellos que paralizaron la ciudad hace un par de días, todo está bien. Así que, ¿cómo están, Nadis? Buenos días. Hola, buen día. Amado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Joel, buenos días. Muy buenos días a todos. Y Dino, ¿cómo estás? Buenos días. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado especial. Dino, ayúdanos a presentar a quién estará con nosotros o quién ya está en esta mesa y estará por la próxima hora platicándonos de temas de salud. De salud, no, de educación. De educación. Exactamente, ¿verdad? De todo nos va a platicar. Pues hoy tenemos como invitado al secretario de Educación, Natividad Castrejón, que bueno, nos va a contar todas las novedades que hay en materia educativa, todo este tema, y que nos dé, aparte, pues, una semblanza, una radiografía de cómo está la educación. Pero antes, ¿cómo les fue de fin de semana? Pues bien, yo la verdad es que bien, pero en temas informativos ustedes dirán. Bueno, pues informativamente hay cosas importantes. Sabemos que el exgobernador Murillo Caram enfrenta una situación de salud muy delicada después de haber sufrido un accidente cerebrovascular que pues lo mantiene en una situación que se encuentra en terapia intensiva. Ha informado a su familia que se encuentra en recuperación. Pero pues también hay otras cuestiones importantes. Este fin de semana también marcharon un grupo de activistas y promotores culturales en defensa de pues la Fundación Arturo Cabañas, que tendrá que buscar una nueva sede. Y nada, cuéntanos tú. Pues ya adelantaste algo, pues sí, artistas y activistas se congregaron en este tema que pues para muchos es solo una recuperación de un espacio. Finalmente, pues, debe persistir la legalidad y bueno, ya serán estos grupos quienes atiendan este tema. A mí algo que me llamó la atención y que no quiero dejar pasar porque se trata de un asunto importante, creo yo, el tema de las dunas de Huasca, donde hay un paisaje hermoso, unas dunas rojas y que pues por ahí alguna empresa se dedicó a promocionar estas y metieron algunos todoterrenos y afectaron estas dunas. Creo que es importante que salvaguardemos todos este tipo de paisajes, este tipo de naturaleza que nos ofrece y que además, pues muy pocos estados lo tienen, estas dunas rojas que tenemos aquí en Huasca, muy cerquita también. Y bueno, entramos de lleno con el secretario. ¿Cómo está, secretario? Muy buen día. Muy buenos días. Saludo con afecto y gracias por la invitación. Y pues contento de estar aquí con ustedes y poder platicar de los temas educativos del Estado. Oiga, y hace 8 días justamente anunció un tema importante para el Estado, la creación de estos bachilleratos que pues vienen en grupo, es muy importante, ¿no? Ya lo decía usted, no se había tenido un anuncio y no se había tenido un proyecto tan importante en materia de educación media superior. Sí, varias veces lo hemos comentado que el nivel educativo más complicado para el país es justamente lo que llamamos la preparatoria, la educación media superior. Es como el espacio donde empieza a fragmentarse la formación y la trayectoria de nuestros adolescentes. En Hidalgo prácticamente no tenemos problema en primaria, 100% de los niños, el 100% termina. Cuando hay alguna excepción, se ve a través del DIF, a través de disciplina, qué es lo que pasó, porque no está en la escuela, pero es muy poco.
En secundaria, el año pasado, de cada 100 niños que ingresaron, terminaron 96. Esto nos pone en tercer lugar nacional de eficiencia terminal, pero en la preparatoria, en la educación media, sigue siendo un problema en todo el país. Se pierden aproximadamente 35 jóvenes que ingresan al primer año, no concluyen. Por eso el esfuerzo del Gobierno de la República, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los gobernadores, de hacer un proyecto muy fuerte a nivel nacional que logre retener a los jóvenes en la educación media, que logre que se sientan en un lugar seguro, con condiciones de poder aprender, que puedan transitar las crisis propias de esa edad, que le vean sentido a terminar la preparación escolar y que podamos aumentar nuestra eficiencia terminal. Entonces, en Hidalgo vamos a construir 26 preparatorias en este año. De todos los sistemas, pero principalmente de una nueva propuesta de bachillerato que hace la Presidenta de la República, que se llama Bachillerato Margarita Maza. Pero también este bachillerato está enfocado sobre todo a polos de mayor crecimiento poblacional y que cubra tiempos mixtos, o sea, que jóvenes que pueden trabajar y estudiar, que haya un turno vespertino nocturno o de fin de semana. Es decir, de acuerdo a la demanda se va a ir estableciendo, pero fundamentalmente buscamos ahí integrar a quienes no encontraron un lugar en otra preparatoria, pero también a quienes se han desafiliado en algún momento de su proceso y a quienes estando ya trabajando y quieren regresar a cursar la preparatoria lo puedan hacer. A ver, Nati, hablando también del nivel medio superior, yo quiero mencionar, Hidalgo es posiblemente la única entidad del país que tiene cobertura 100% en los 84 municipios de la entidad en el nivel medio superior. Tiene subsistemas como el CECITE que se han ubicado en el segundo lugar a nivel nacional, que no es poca cosa. De hecho, la semana pasada inauguraron un nuevo plantel en Francisco y Madero. Esta inversión tan importante de los 26 nuevos planteles es un reconocimiento al trabajo que se realiza en este nivel en Hidalgo. Realmente en la Secretaría de Educación Pública Federal están muy contentos con los resultados que hemos tenido en Hidalgo, en todo el sistema educativo. El apoyo del gobernador ha sido determinante para este sistema. Miren, media superior, en los primeros 2 años logramos aumentar la eficiencia terminal en 10 puntos. O sea, pasamos del 60% de retención al 70% de retención, lo cual implicó, pues son miles de jóvenes los que permanecieron. Es un subsistema donde estudian aproximadamente 145,000 jóvenes, en todos, los estatales, los federalizados, los de la autónoma, y aumentar 10 puntos es realmente un resultado muy positivo. ¿Qué pasó algo similar en superior? En superior se mide la eficiencia terminal de la trayectoria completa. Niños que ingresaron a primaria en 2005 y que se graduaron en 2022, cuando entramos nosotros, fueron 34%. Y el año pasado nosotros alcanzamos 39%. Y tiene que ver con el entorno educativo, la relación con el sindicato, la inversión económica. El último año del gobierno del licenciado Omar Fayad, el presupuesto fue de 24,000 millones de pesos para educación. Y este año es de 33,200 millones de presupuesto para educación. O sea, 9,000 millones de pesos, que tiene mucho que ver con los aumentos de los salarios, pero que también nos alcanza para infraestructura, para equipamiento, para ampliar los beneficios de los uniformes, y todo el ecosistema se ve beneficiado, y ahí están los resultados. Entonces esto motiva a que en la federación nos digan, tenemos este proyecto, ¿le entran? Va, ¿no? Y siempre hay una discusión del gobernador de adelante, ¿no? Porque ya ven que casi todo es paripeso, ¿no? Un peso y un peso, entonces la respuesta ha sido muy positiva. Yo quisiera 2 preguntas.
¿por qué se salen los jóvenes? ¿Cuáles son las condiciones en las que están y que los obliga a salirse? Y otra, no sé si ustedes, supongo que no hay un seguimiento, pero tal vez sí lo tienen. ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿A dónde van a parar? El tema justamente de la inseguridad podría ser un asunto muy relacionado con los jóvenes que dejan la escuela. ¿Qué nos comenta? Pues es multifactorial. Sí se hizo una revisión el primer año que llegamos y se sigue haciendo cada año pidiéndole a los tutores de cada grupo en todas las escuelas de educación media que hagan un seguimiento de cuando un chico deja de estudiar. Y entonces encontramos temas como migración, que es alto en las zonas urbanas. Encontramos en las zonas más vulnerables, en municipios indígenas, municipios con mayores niveles de pobreza. Encontramos que muchos tienen que salir a trabajar y entonces dejan la escuela para irse a trabajar. Otros son porque no les interesa, no les llama la atención, no se sienten motivados a asistir ni lo ven como algo necesario para el trabajo. Son los principales factores. Entonces le damos un seguimiento, se habla con las familias, cuando son situaciones de pobreza se verifica que todos tengan beca, que todos tengan los útiles, los libros, los uniformes, para que los podamos arreglar. Usted hablaba, secretario, de este entorno, de este tejido social. ¿Qué es lo que desmotiva? ¿Cómo un jovencito de 14, 15 años puede decir esto no me interesa, no me sirve para mi futuro? ¿En qué momento ellos tienen esta mentalidad? Bueno, mire, hace 25 años en Hidalgo se nos sugería a todos los que teníamos alguna participación directa o indirecta que ayudáramos a construir el discurso de la importancia de que todos, y sobre todo todas las niñas, fueran a la secundaria. O sea, no tiene mucho tiempo, tiene 25 años, una generación, donde en muchas zonas rurales, indígenas, las niñas prácticamente no iban a la secundaria. Es decir, el lenguaje familiar y la creencia es ya sabes leer, ya sabes escribir, ya sabes lo necesario para vivir y pues ya, ¿no? A otras responsabilidades. Y yo creo que entre todos, entre toda la comunidad, entre toda la sociedad, fuimos construyendo el mensaje de la importancia de que terminara la secundaria. Hoy estamos en el mismo tema a nivel nacional, la importancia de que terminen la preparatoria. ¿Para qué? Para que tengan más tiempo protegidos por la sociedad, para que tengan la posibilidad de desarrollar más competencias acompañados por sus mediadores, por sus docentes, y porque también el mercado laboral cada vez exige una mayor preparación previa para ingresar al mundo laboral. Entonces, hoy día, en lo que llamamos la modernidad económica o productiva, si un chico o una chica no lleva las habilidades que aprenden en el nivel medio superior, es poco probable que pueda colocarse en un puesto de trabajo. Entonces, pues los jóvenes deben estar en la escuela, es un lugar. ¿Qué pasa con los chicos? Bueno, eso también es una etapa de la mayoría de los niños, es una crisis de identidad. El niño empieza a separarse de papá, de mamá, empieza a nacer el pensamiento crítico, empieza a cuestionar el mundo que habita y hay muchas cosas que no le gustan. Y algunos cuestionan la importancia que tenga la escuela para hacerlo. Y cuando tienes un ejemplo de que mi papá no estudió y me mantiene y mantiene su familia, mi papá ni siquiera aprendió a leer, 30%, perdón, de los adultos mayores de 15 años no terminaron la primaria. Entonces hay una cultura, ¿no?, que se vive y algunos chicos dicen, sin entender el contexto, y algunos chicos dicen, ¿son más hombres los que abandonan o mujeres? Son más hombres, hoy son más hombres los que En ese abandonan. sentido, secretario, este fenómeno de que los chavos no terminan la preparatoria o no acuden a la preparatoria, ¿desde hace cuánto ocurren? ¿Cómo lo tienen ustedes registrado? Y la otra, ¿cómo motivarlos? Porque en efecto, ya usted dio bastantes causales para que no ingresen, para que abandonen, para que no permanezcan. ¿Cuál va a ser ahora esta motivación que les dé el gobierno del Estado? Porque evidentemente la infraestructura ya va a estar, ¿no? O sea, no va a haber pretexto para que no tengan un espacio los alumnos para seguir estudiando. Pero ¿cómo motivarlos para que regresen a las aulas?
Bueno, yo creo que es un discurso que debemos argumentar todos los adultos, la familia, la sociedad, los medios, los sistemas productivos, en donde el joven vea que sí es difícil ir a la escuela, 3 años más de educación media, pero que es más difícil en la vida sin esos 3 años. Y que también revisar las condiciones materiales. Miren, de estos 26 bachilleratos que se van a abrir, 10 ya están en funcionamiento, son telebachilleratos, así se les llama, aunque tienen sus docentes, pero están muy dispersos, están en comunidades muy, recordarán el problema de la dispersión de Hidalgo, ¿no? 4.800 comunidades, están en comunidades muy pequeñas y todavía el año pasado registramos cerca de 20 escuelas, entre ellas estas 10 que vamos a reconstruir en condiciones totalmente inadecuadas. O sea, cuando le presenté el diagnóstico al gobernador, le decía, gobernador, ir a estas escuelas es una vergüenza para el Estado. O sea, debe ser un motivo de vergüenza, ¿no? Porque están en pésimas condiciones, porque están en instalaciones prestadas, porque están en instalaciones hacinadas, aunque son 30, 40, 60 chicos a lo más, están en pésimas condiciones. Ellos le llaman galleras, que son como las galeras municipales. ¿Eso en qué lugar? Allí en un rincón, pues en Huetla, está sobre todo en las zonas rurales indígenas, están tengo en Tianguistengo, otro en Acaxtitlán, 4 en Huetla, así en Tenango tengo 2, ubicadas que no motivan al estudiante, o sea, de verdad, se hizo como un esfuerzo ahí colectivo de la comunidad, es que queremos un bachillerato, oiga, pero no hay escuela, yo presto y mientras. Oiga, secretario, ¿no? Y con la vaguada monzónica todavía se afectó más. Fíjate que en prepa no tuvimos, en educación media no tuvimos problemas, prácticamente tenemos el CECITE de Tepehuacán de Guerrero, que sufrió algunos daños, pero que no ponen en riesgo la operación, están trabajando de forma normal, pero sí tenemos que levantar allí un muro grande de contención y arreglar reforzar los cimientos de una pequeña aula, un módulo de 2 aulas, pero no están en riesgo, no, en media por fortuna no tuvimos, no fue allí el problema. ¿Bachillerato sin significar también la educación? Claro, o sea, tienes que identificar las condiciones. A ver, el más feo que recuerdo haber visitado, están en una casita abandonada, piso de tierra, no tienen baño, hay un terreno milpa y hay una casita de frente donde les prestan el baño para que vayan los niños. O sea, si llueve hay que caminar, bueno, para ir al baño caminar más de 100 metros entre la tierra. Si llueve ya te imaginas cómo es. ¿No? Entonces, desde el año pasado teníamos ese dinero para ese presupuesto. Yo lo tomé de básica, de dinero de educación básica que nos quedó en el presupuesto de uniformes, porque la matrícula de primaria y personal está bajando. Entonces le dije, gobernador, nos sobraron 52 millones y yo no los puedo pasar a media. Pues tú sí, ayúdame, yo se lo regreso a Hacienda, tú regrésamelos a educación media y construimos esos 10. Pero llegó la vaguada y adiós dinero. ¿Baja por la natalidad? Baja por la natalidad. Y por eso se postergó el proyecto, pero ahora ya tuvimos nuevo dinero y lo vamos a resolver este año. Entonces, uno es la dignificación. Y otro es también procurar la cercanía. O sea, por ejemplo, tenemos de los bachilleratos uno en Huejutla. Bueno, hay muchos, sí, pero es como un triángulo. Tiene que desplazarse grandes cantidades para llegar. Entonces, se va a poner un municipio donde puedan hacer como un triángulo. Entonces, ya no tengan que desplazarse tan lejos. Entonces, la idea es acercar más la escuela a los lugares donde hay mayor población, no descuidar los telebachilleratos, a ver, tenemos 120 telebachilleratos con una matrícula de 6,000 alumnos, o sea, el promedio son 40 y tantos alumnos por bachillerato, pero a ver, hemos dicho muchas veces que a un estado lo puedes medir por la forma en que vive cada habitante. Y si el derecho a la educación es un derecho humano, también lo hemos repetido, no importa dónde nace y donde vive tiene que tener cerca las posibilidades. Entonces,
Sí es muy caro decir de pronto, oye, ¿y cómo le hago un telebachillerato para 30 niños? Hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. El más barato te cuesta 5 millones de pesos, porque haces 3 aulas, 2 módulos de baños, un módulo de administración y un pequeño patio central, ¿no? Entonces, sin embargo, lo merecen y lo ameritan. Estos 26 que de hecho están en funcionamiento, ¿los otros 16 se prevé acabar en este año? Los 12 que son de Margarita Maza tienen que funcionar, tienen que ponerse en marcha en agosto. A finales de agosto, principios de septiembre. ¿Y en qué porcentaje van? Pues estamos licitando. Pero bueno, ¿sí les va a dar, pues tienen que hacer. Por los meses que faltan. Van a tener 3 meses para hacerlo. Y bueno, pues. Además, se va por etapas en algunos. Estos tienen que construir de manera completa. No son muy grandes, son espacios pensados para tener 300 alumnos por turno. Porque les dije, bueno, que va a haber mixto, va a haber fin de semana, pero por turno 300 alumnos. Esos 2 en agosto. Ahora, hay 2 que ya están construidos. De estos 12, los construyen los fraccionamientos en la obligación que tienen de dejar una infraestructura educativa. Sin embargo, lo estamos contabilizando porque el recurso no lo dieron. Digo, oye, pero ya lo tengo, entonces dicen, ok, utilícenlo para equipamiento del equipamiento de los. Y hay otros 2, el de Izayuca, el Cebetis que vino a inaugurar la presidenta hace unos meses, se va a construir una segunda etapa del mismo tamaño que la primera. Está inmenso. Pues es que ahí la población también bueno, pero la población es enorme. Con el Estado de México. Es enorme. Ahí a ver, entraron 1000 alumnos. Se va a hacer otro módulo para que entren otros 1000 alumnos en este Cebetis. Y el CECITE, un CECITE de Tizayuca, que está en una comunidad. Hay 2 CECITES ahí, el metropolitano y el de la ciudad. El metropolitano. No, ese metropolitano dice, ese va a ampliar talleres, área de talleres y algunas aulas para meter 4 carreras nuevas. Técnico aeroportuario, técnico temas que tienen que ver con el desarrollo de la zona. De los talleres, ¿qué están dando los talleres? Bueno, los talleres tienen una gran cantidad de especialidades, de acuerdo a la región, pero lo que tenemos que hacer es reconvertirlos a las nuevas necesidades. Eso iba, porque de repente vemos en las redes que nos deberían de enseñar cosas de Hacienda, nos deberían de enseñar cosas útiles para inteligencia emocional. Ese tema es bien importante. También ahorita pero eso va en otra línea. Que también ahorita lo tocamos, pero ese tipo de cosas ¿están previstas de repente? Sí. A ver, los sistemas de educación media, por fortuna, tienen una rapidez burocrática para poder modificar y ampliar e iniciar nuevos proyectos de estudio, nuevos planes de estudio. En superior es mucho más complicado, ¿no? Pero en media es muy, muy rápido. Entonces, creo que tenemos una oferta pertinente y, por ejemplo, ahorita el paso ahí en Tizayuca es de abrir nuevos, pero así se están abriendo en todas las regiones. Ahora, vamos a hacer 2 COBAEs también. También ya están funcionando. El COBAE de Simapán, que está en una casa. Sí, la casa es amplia, pero es de 3 pisos y ahí están un poco menos de 300 alumnos. Por ejemplo, cuando hacen honores a la bandera, pues saben, se parece al Palacio de Gobierno cuando están el 15 de septiembre allá adentro, ¿no? Todas las escaleras llenas. Entonces se les va a construir un plantel mucho más amplio para ellos y para poder... y expropeso. Y para eso. Sí, claro. Igual en Progreso de Obregón. En Progreso de Obregón también es lo mismo. Están en un lugar no el más adecuado, se les va a construir uno escoges. Y el de Francisco Madero ya está, finalmente ahora que regresaron en febrero, ya regresaron a las nuevas instalaciones. Ese es uno grande, ese costó 37 millones de pesos. Y pues así se está trabajando en el sistema de educación media. Recuerden que logramos el año pasado meter una conectividad en todos los planteles de educación media del Estado.
que tienen internet de banda ancha, que tienen internet que puedan utilizar los chicos realmente en cualquier lugar. Está funcionando bien. Estamos trabajando con los laboratorios STEM, con las tabletas electrónicas, las tabletas esas, para que cuando los chicos, en vez de... Ahorita lo hemos hecho, ya lo tiene todo el telebachillerato, ya los tienen todo con ALEP, y vamos avanzando con COBAE y CECIT. Yo creo que este año vamos a universalizarlo en los CENSAD, y confío que cuando termine este sexenio ya quede la tableta en todo media, y que los que ingresan ya reciban los libros precargados en la tableta. No todos, hay algunos libros de ejercicios que les dan físicos, pero va precisamente mensajes del COBAE de CECITE. Sí, mira, aquí tenemos algunas del público. Secretario, soy mamá de familia. ¿Qué están haciendo para garantizar que las escuelas sean seguras para nuestros hijos todos los días? 2. Buenos días. ¿Habrá más apoyo para estudiantes de bajos recursos, como becas u útiles escolares? Soy docente. ¿Habrá menos carga administrativa para que podamos enfocarnos más en enseñar? ¿Qué se está haciendo para mejorar la infraestructura de las escuelas, sobre todo en comunidades alejadas? Y una serie de preguntas más, pero... A ver, en comunidades alejadas es donde más ha funcionado el programa federal de Escuela es Nuestra. Tan solo este año la Escuela es Nuestra está beneficiando a 2,000 escuelas. Este año se asignaron poco más de 1,000 millones de pesos que manejan los padres de familia y que priorizan las necesidades de su escuela. Y bueno, debo decir que en estos 7 años y medio de gobierno de Morena, que empezó el programa La Escuela es Nuestra, en Hidalgo las 7,000 escuelas han recibido el programa por lo menos una vez. Algunas 2, algunas 3 ocasiones. Entonces, creo yo que con lo que hacen los padres y madres de familia y la Escuela es Nuestra, pueden ir sacando las necesidades del día a día. Nosotros desde infraestructura ubicamos las que están en mayor riesgo. Muchas escuelas hay que demolerlas y reconstruirlas. Por lo menos hacemos 4 o 5 por año, que nos dicen, ya va a cumplir 75 años, y bueno, es motivo de fiesta y de orgullo, como digo, pero hay que rehacerlo. Caso concreto como una de aquí de Pachuca, Como ¿no? esto de Pachuca. La Avenida Revolución, que plano se tuvo que tumbar. Así estamos ahorita reconstruyendo la de Huichapa, la que está en el mero centro. El centro se llama Pedro Mariana allá, que está por cumplir 100 años. Y bueno, la estamos rehaciendo totalmente. ¿Y no queda ese edificio histórico? ¿No hay manera? Bueno, ahí buscaron hacerlo en otro lugar para conservarlo, entonces ahí cerca. Pero, por ejemplo, también cumplió 75 años una de las 4 primeras telesecundarias del estado, en Vizquiahuala, y también estamos reconstruyendo el módulo inicial, que lo vamos a entregar la semana que entra, no el gobernador, pero cada año hay que reconstruir. De Tula hay una escuela que está por cumplir 10 años, pero en construcción. Esa se empezó a construir, es por la de la Calera, ¿no? Se hizo mal el tema legal, se hizo mal y ha llevado, es más difícil corregir que a veces que hacer nuevo. Sin embargo, ya tenemos el presupuesto autorizado para este año para poder hacerla. Se llama, si mal no recuerdo, Primaria General 1 de Mayo, a Totonilco de Tula, predio La Verónica. Tenemos etiquetados 14 millones. Ahí está. Para allá. No, bueno, ya se resolvió, ya podemos invertir, por eso ya está presupuestado ese dinero. A ver, y así como eso, bueno, agarramos baños, bardas, pero andamos parchando y reconstruyendo lo que está a punto de caerse. Quiero preguntarle un tema muy importante que de ahí se puede desencadenar todo esto del abandono escolar, la educación socioemocional. ¿Qué tanto se ha abarcado ya ahora también al nivel superior? Incluso los principales temas que han detectado, que es fundamental atender el tema de la educación socioemocional. Sí, es un factor determinante en la vida de las personas. Fue un tema poco atendido históricamente. Sin embargo, la pandemia lo hizo presente, ¿no? O sea, la pandemia mostró la importancia de estas habilidades socioemocionales, de poder visualizar los factores de riesgo en las comunidades escolares y poder hacer proyectos, son temas multifactoriales, pero así también todos podemos aportar a tener una mejor salud
Pero yo creo que se potencializó con el tema de la pandemia, sí, por ¿no? supuesto, ahí se nos fue, o sea, sí, pero también tuvo una parte positiva, porque se empieza a verbalizar, o sea, se empieza a hablar de depresión, de ansiedad, de angustia, de distimia, ideación suicida, o sea, se empieza a hablar de temas que antes permanecían escondidos, hasta emociones más ligeras, ¿no? Pero que también han sido reprimidas, habían sido reprimidas. Y viene a colación lo que preguntaban cómo hacer de los colegios, de las escuelas, espacios seguros, y sobre todo después de lo que ha ocurrido en Tizayuca. Bueno, ahí, miren, las escuelas. Yo creo que siguen siendo un espacio muy seguro para cientos de miles de niños. Y me duele decirlo, pero estoy seguro que la escuela es un lugar más seguro para cientos de miles de niños que su propia casa. Porque en la escuela no lo golpean, en la escuela no lo someten, en la escuela no le aplican castigos fascistoides, en las familias. Entonces la escuela para muchos es un lugar seguro y es un lugar donde aprende que lo que está viviendo en su casa no es normal. Y aprende que lo que está pasando en su familia no es adecuado, ni respeta su dignidad humana. Y entonces, bueno, la escuela es un espacio de contención y también de prevención y de formación. Y por supuesto que le estamos metiendo las manos bastante fuertes. Sí, creamos la Dirección General de Atención Socioemocional en la SEP. Su número de psicólogos sigue siendo pequeño, pero estamos articulando las acciones con los municipios, con el DIF municipal, con los psicólogos que hay en las universidades, en las escuelas de educación media, y tratando de tener como un camino platicado y consensado entre todos los especialistas, pues para que nos ayude a que la escuela sea un espacio de mayor protección. Y que los padres asuman también su responsabilidad, porque pareciera que no, pareciera que dicen toda la responsabilidad es en las escuelas. Mira, cuando hay casos trágicos. El jueves pasado fue un chico de secundaria. Es difícil para la sociedad en general mirarnos en el espejo y decir qué estamos haciendo, cuáles son las prácticas de la vida comunitaria que están provocando esto. Y vemos los pleitos en la calle y vemos cómo se han matado en la vía pública y cómo cada vez, y eso responde a un desgaste del tejido social. Entre otras cosas, también producto del crecimiento poblacional y de la migración. Y que justamente ocurre en esa zona donde está toda esta problemática que se tiene con estos fraccionamientos que son ni de aquí ni de allá y construyen todo. Y esos temas donde más se nos complica justamente es en la región de Tizayuca, sus alrededores, y en el Atlántico de Tula. Y tiene como característica ese crecimiento explosivo, donde no hay, a ver, el tema es que no hay vínculos sociales cara a cara. O sea, nosotros todavía, los más grandes, 3 de esta mesa, vivimos en un Pachuca, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Pero todos vivimos en un Pachuca donde la mayoría nos conocíamos. Y entonces te decía tu hijo, tu hija, papá, quiero ir allá, ¿con quién? Ah, ya sé quién es su familia, quién es su mamá, quién es su papá. Oye, ¿qué anda de novia? ¿Con quién? Ah, ya sé quién es. Entonces, eso ya no existe en esas zonas. Llegan de todo, llegan de todos lados, del Estado de México la mayoría, de Veracruz en segundo lugar, de Puebla en tercer lugar, de cuarto lugar de la Ciudad de México. No hay integración social, no hay tejido. Y no hay un tejido social, no se conocen, cómo se tejen, no son ciudades dormitorio. Entonces, hay muchos chicos que van a la escuela, ahí están cuidados. Salen de la escuela y esperan en la casa o en la calle hasta que llega la mamá. Pero a ver, hay un detalle. La Secretaría de Educación Pública tiene sus protocolos para atender ese tipo de casos, pero yo no he visto que haya un protocolo que atienda las causas, los factores familiares, por ejemplo, en ese sentido, y como dice Dignorat, un protocolo que haga destacar la responsabilidad de los padres, o sea, y a lo mejor no me voy a explicar muy bonito con lo que voy a decir, pero si yo tengo una mascota y mi mascota causa destrozos, yo soy el responsable. Y si tengo un hijo, debería ser responsable de ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, creo que se tiene que trabajar en eso para que los padres asuman realmente
la responsabilidad de manera culposa en ese sentido, ¿no? Bueno, la parte ya de determinar responsabilidades y penalidades, pues no le corresponde a la educación. Pero atender las causas. Atender las causas sí, y se atienden. Yo por eso lamento terriblemente cuando hay un caso de violencia dentro de la escuela, cuando se da fuera de la escuela, pero en el mismo entorno de estudiantes. Pero lo que yo digo es que solo es el resultado de lo que está pasando en la sociedad. A ver, mira, ¿cómo le dices a los habitantes, a los niños de Cuautepec, que vivir dentro de la ley es lo mejor para el ser humano? Si allí las redes del huachicol están, el que lo saca y el que lo vende y el que lo consume, o sea, ¿cómo le dice al niño que el respeto a la ley es lo más adecuado? Se ha convertido en la principal actividad económica de los propios padres de familia. ¿Cómo le dices? Así en diferentes regiones, ¿no? O sea, cuando se rompe la congruencia entre lo que los adultos les decimos, lo que la ley nos dice, lo que los adultos hacemos y lo que los niños ven, se complica. Nos está dando de ejemplo estos municipios. No, pero podría hablar de todos. Cada uno que podrían ser, pero como foco rojo. Tula, Tepeji. La región Tula-Tepeji, la región de Sagún, APA, y la región del Valle de México. Secretario, en ese sentido, hace rato mencionaba el tema psicológico dentro de las escuelas. ¿Sería una prioridad para la SEP? Es decir, bueno, sí necesitamos académicos, evidentemente, eso es lógico, pero también necesitamos un psicólogo por escuela. Yo entiendo que de repente sale de las manos al estar hablando de comunidades grandes, pero por lo menos que puedan contener, que puedan dar este primer apoyo dentro de las escuelas. Mira, no creo que sea diario el que tengamos un psicólogo en cada escuela, por lo menos no en el presente. Tal vez en el futuro esto pueda ir cambiando. Sin embargo, a ver, todos somos promotores de la salud mental. Los maestros no le estamos queriendo dar la responsabilidad de que sean psicólogos, pero son adultos que si ya han trabajado y siguen trabajando en su gestión emocional, pueden ayudar mucho a la formación de los niños. Pero igualmente todos abonamos, o sea, los medios masivos, todos abonamos a que mejore. Y mira, lo que más estamos trabajando, la SEP tiene protocolos, hay equipos que están todo el tiempo revisando los protocolos e implementándolos en las escuelas, que sepan qué hacer, que sepan cómo responder. ¿Escuelas para padres no ayudaría en este caso? Sí, están trabajando los psicólogos con un proyecto de crianza positiva y están visitando las escuelas de tiempo. O sea, tenemos este proyecto ya instalado en educación básica. Es difícil llegar a todas las escuelas al mismo tiempo, pero van haciendo recorridos. El tema que estamos tratando ahorita es crianza positiva y en ese tema fundamentalmente trabajamos en lo que es la salud emocional, cómo se construye, cuáles son los factores de protección y algunas conductas que los papás tienen muchas dudas siempre, la disciplina, cómo explicar para qué es la disciplina. La disciplina es para que el niño desarrolle el sentido del autocontrol, o sea, no es para mandar, ¿no? Es para que el niño vaya aprendiendo a gestionar sus propias decisiones. El tema de las adicciones, cómo hacemos un trabajo de prevención social de riesgos, entre ellos la deserción, los embarazos tempranos y el tema de las adicciones. Entonces, sí hay un esfuerzo grande, nacional, federal, y yo creo que va dando resultados y dará más resultados, pero yo confío en que este crecimiento poblacional, esta dispersión geográfica, la masificación no impida que dejemos de ver al otro como un ser humano. Valores de la empatía se aprenden en la escuela, se aprende fundamentalmente en la familia, pero la escuela puede modelar y modela mucho. Por eso yo insisto que cuando pasa algo así, antes de poner el dedo y decir, por ejemplo, lo que pasó el viernes quizás el jueves, las primeras notas que leí fue, se investigan posibles causas de bullying. A ver, no, pues cuando pasa algo así,
autoridad tiene que investigar todas las líneas posibles, tiene que investigar qué pasó en la escuela, qué pasó en la familia, qué pasó en el camino, quiénes son sus amigos, cuál es la conducta, el modo de vida de los padres, o sea, tiene que investigar para ver si hubo algo que se pudo evitar o si hubo algo que incluso puede ser culposo. Hay dos cosas, secretario, que quisiera saber. Justamente ahí apareció un tema de amenaza. Lo vimos ya lo que ocurrió en Michoacán y ha habido otros colegios en otros estados donde ha habido esto. ¿Esto les prende a ustedes la alerta de qué pudiera ocurrir? Y se habla mucho también de estos temas socioemocionales en el nivel secundaria, preparatoria, pero casi no se habla de lo que ocurre en primaria. Bueno, en primaria es lo más importante. La infancia sigue siendo determinante para lo que será nuestra vida adulta. Si bien no somos seres determinados, la infancia juega un papel determinante, vital, por lo menos un pronóstico de lo que será nuestra vida adulta. Y mira, no pasa gran cosa en primaria porque los niños están pequeños, porque aún son más dóciles, porque la autoridad del maestro aún permite conducirlos, pero previene. O sea, sí, yo creo que el sistema el nivel donde más previenen este tipo de conductas es preescolar. Allí se atajan, se siembran muchas de las habilidades para el bienestar personal y de convivencia que el niño va a requerir. Hace crisis en secundaria y prepa por lo que comento, los cambios en la personalidad. Muchachos rebeldes. Bueno, y todos lo hemos sido. El reto es cómo canalizamos esa rebeldía a la construcción. Primero de un proyecto de vida personal y luego de un proyecto de vida colectivo. Y lo de Michoacán, pasó en Michoacán, pero puede pasar en cualquier lugar. O sea, esa posibilidad está a la vuelta de la esquina en todos los estados. Y por eso todos tenemos que estar, no asustados, pero sí alertas. Todos tenemos que estar alertas. Mira, lo más fácil para la mayor parte de los adultos, cuando surge caos de este tipo, es que las autoridades todos demos un manotazo, que recurramos a métodos autoritarios de sometimiento para que esto no pase, ¿no? Pero eso la vida no funciona así, la vida es caótica, la vida es azar, la vida tiene, y no podemos tener siempre el ideal de todo poder simbólico, o sea, ya sea teocrático, ya sea político, ya sea económico. Esos tres poderes viven vendiendo orden y paz. Por eso se han construido desde hace miles de años. Y lo hacen a su manera, pues, con debilidades, con su estilo. Pero ahorita, que otra vez la mochila segura, ¿no? Que, espérame, el operativo mochila segura se determinó por derechos humanos que no es ¿Y usted está de constitucional. acuerdo con ello? Y a ver, yo estaría de acuerdo en lo que hacen en muchas escuelas, que se reúnen las madres y padres de familia con sus directivos y dicen, vamos a hacerlo, nosotros. Y entonces no son los maestros los que revisan, son los padres de familia los que revisan. Pero de secretario tienen que saber quién lleva. Un papá nunca va a poder controlar a un hijo, nunca va a poder controlar todo lo que hace. Ni Dios nos controla a nosotros, sus hijos. Entonces no va a poder controlarnos a todos. Los niños tienen muchas influencias. Mira, ¿quién influye? Yo me acuerdo de un estudio que yo compartí hace como 30 años, que me pareció impactante. ¿Quiénes eran las fuentes de influencia y en qué porcentaje en la formación moral de los niños? Y entonces, en primer lugar, muy, muy superior, era la familia. La cercana y la extendida, abuelos, tíos, hermanos mayores, mamá, papá. La segunda era la escuela. La tercera, también en buen nivel. La tercera eran las iglesias, como en la mitad de la influencia familiar. La cuarta, muy pequeña, eran los amigos, o sea, los pares, que luego ahí están. Vamos a fumar y no seas güey, los pares, pero su influencia era pequeña. En cuanto llegaba un adulto, la influencia del compañerito se reduce. Y la última eran los medios de comunicación. El último nivel de influencia en los niños. Las redes sociales. Ahora, hace 5 años para acá, que conocí una extensión de este informe, es que se han alterado completamente.
Ahora los papás están muy por abajo, no tan abajo, pero de lo que estaban ni a la mitad llegan. Las iglesias prácticamente desaparecieron. Los docentes bajaron. Los pares subieron. O sea, para un adolescente de secundaria es 100 veces más importante quedar bien con su mejor amigo, con su mejor amiga, con la chica o el chico que anda quedando, que quedar bien con su papá, con su amigo, por características de su edad. Y los medios de comunicación, léase las redes fundamentalmente, tienen una influencia que supera con mucho la influencia de los papás y de los niños. Entonces, el reto es cómo educamos para esta nueva realidad. Pues bueno, pensamiento crítico, mucho afecto, de acuerdo a las edades. Sí. En primaria es mucho amor, mucho afecto, mucha protección sana, reglas claras pero amorosas, firmeza pero con suavidad. La primaria es así, la primaria es darte la envoltura emocional del amor y del orden y o sea, van de la mano, disciplina y amor debe ser un equilibrio, ¿no? Sí, y para poder irlos equilibrando los otros, y en la escuela mucho pensamiento crítico, para que entiendan bien de fondo que lo que vemos en las redes y hay que filtrarlo, porque muchas cosas son, entre comillas, sucesos reales, narrativas reales, pero hay una cantidad de basura que ellos conocen mejor que nosotros. O sea, tú dices, oye, le puse, ¿qué candado tienes en tu clave? No, pues mi número, mi fecha de nacimiento. ¿Eh? Los chamacos le ponen hasta 4 claves para que no entres. O sea, ellos lo encriptan. Entonces, no, la vigilancia y la prohibición no es el camino. El camino es... Mochila segura, acompañada. Sí, mochila segura, que lo hagan los papás. Ya está la propuesta en la mesa ante alguna instancia. La conocen los papás, la conocen los maestros. Pero no se hace. Bueno, es que se requiere, si tiene una preocupación, que lo haga. Por ejemplo, puede acompañarte incluso la policía si quieres. Si los papás lo aceptan, puede llevar perros adiestrados para olfatear drogas. Eso podría ser una posibilidad. Lo que no podemos los adultos, las autoridades, es meter nuestras manos en la mochila de... Eso lo tenemos prohibido. Es decir, los directores, los maestros no pueden. Un maestro no puede, que pasó con el chico que lleva arma, ¿no? O sea, tienes que hablar. Bueno, está bien el chico ahí en Tizayuca te llevaba una pistola de balines. Otra vez que hubo un caso de que un niño llevó una pistola que no servía, había sido tal vez del abuelo, ¿no? Pero a gandalla, ¿no? Pero el maestro no puede abrir la mano. El maestro tiene que hablar al director, el director tiene que hablar a la policía tiene que ir, tiene que llamar al padre y a la madre y tienen que revisar delante del padre. ¿Y la parte de las acciones en Tizayuca podría ser? Si cada comunidad educativa lo considera, la posibilidad está bien. Y es decir, si hubiera un acuerdo entre padres de familia y autoridades del plantel, ¿se puede? Es decir, mediante una reunión, de acuerdo a la mayoría de los papás, a ver, vamos a hacer operación mochila. No tienen que ir todos los papás. Pero sí se puede. Sí, que haya. Sí, claro. Eso es un acuerdo. Secretario. Las becas, perdón, hay muchas becas. Hay más becas que nunca. Eso. O sea, muy bien. La pregunta del público. A ver, Ya ganas. esta vez por primera vez los niños de primaria van a recibir 2.500 pesos en verano, en agosto, todos los niños. Entonces, Y no hay doble filo. es una locura, ¿no? En públicas y privadas. Todo, es lo que decía, todo No, lo no, todo lo que es público. públicas, pero Todo lo que es, todo. todos, o sea, sin ninguna restricción de un promedio, Todo. de algo. Y no hay doble filo que los niños se acostumbren a tener dinero y después cuando no lo tengan, ¿cómo lo hacemos para tenerlo? Bueno, mientras estén en la escuela van a tener apoyos. Y cuando salgan también puede haber algunos apoyos de primer empleo, cosas así, ¿no? No, mira, no es, algunos dicen que ni siquiera es una beca, es un apoyo social que busca paliar necesidades que en muchas familias son emergentes. Miren, si nos metemos a INEGI, van a encontrar que el 70% de la población vive con menos de 2 salarios. Entonces, el hecho de que les des el uniforme, los útiles escolares, los zapatos, como una política pública, de verdad que los ayuda enormemente, ¿no? Y garantiza que el niño vaya bien a la escuela entre iguales y evites el estigma, el estereotipo, a veces discriminación. Yo te quería preguntar, secretario, eres un asiduo acompañante del gobernador en las rutas de la transformación. ¿Qué es lo que más has recogido en estas rutas de la transformación? ¿Qué te ha impactado
en estas giras cuando la gente se acerca a Natividad Castrejón? Cuéntanos un poco. Dos cosas. Una, los estudios de opinión que tenemos que realizar para evaluar desde adentro y desde afuera cómo está la Secretaría, es que por fortuna el sistema de educación pública, yo lo he dicho desde el primer día, siempre hay que verlo como un patrimonio común. O sea, la educación es un patrimonio de todos. No debe tener sesgos ideológicos, partidarios, es de todos, todos lo hemos construido y todos debemos cuidarlo. Y la mayoría de las familias sigue viendo la escuela como el mejor aliado para que su hijo desarrolle habilidades emocionales, sociales y competencias y destrezas técnicas para poder hacer su proyecto. Entonces, ¿qué veo? En principio, gratitud con las escuelas. O sea, aunque las escuelas estén algunas para llorar, la mayoría están bien, ¿eh? La verdad es que tenemos escuelas que no le piden nada. O sea, te puedo asegurar que ninguna escuela privada, ni el Tecnológico de Monterrey, tiene lo que tiene la UPP o la Metropolitana en tecnología. Vayan a la escuela Tepeji y van a salir impactados, ¿no? Y por no hablar de las de medicina de la Autónoma, que tienen unos equipamientos impresionantes, sí, que no puede tener un privado. Pero bueno, la escuela sigue siendo el mejor aliado, así lo vivo. Y luego cuando hacen peticiones, muchas son atendibles y muchas no. Y yo lo que considero es hablarles con la verdad, decirles qué se puede y qué no se puede, qué está en tus manos y qué no está en tus manos. Por ejemplo, tenemos con el CONAFE poco más de 2.100 servicios educativos. Tienen 6.000 niños. O sea, ¿cuántos niños tiene cada CONAFE? 2.100 entre 6.000. O sea, cada CONAFE en promedio tiene 3 niños. Y ahí hay un instructor formándolo. Ahí le llaman educación comunitaria porque le dan más peso a que la comunidad y la familia apoyen. Los instructores no van todos los días, ¿Y no van tienen 2 o 3 riesgo días. de desaparecer? Por supuesto que no. O sea, no, a pesar a veces de la presión de, oye, pero es un alumno, tienes una opción que dar relativamente cerca de su casa. ¿Es viable esa opción para el niño? No. La SEP tiene 700 escuelas con menos de 12 estudiantes. Cuando la SEP federal me marca que deben ser 25. Yo le digo, está bien, dime qué hago con esos 5 niños, dime qué hago con esos 4 niños. Entonces, bueno, lo que ustedes decidan. Y la decisión del gobernador es, ninguna escuela se cierra si no tiene una alternativa mejor. Entonces, eso a los papás les da mucha seguridad. Las 2 preguntas mejor evaluadas en las encuestas de SEP es qué tan cerca le queda una escuela, esa es una, y la otra es qué tan fácil es el acceso a una escuela. Esas son las 2 más evaluadas. El 83% las evalúa favorablemente. ¿Cuáles son los retos inmediatos a atender en la Secretaría de Educación Pública? Yo vería 2 que estamos atendiendo. A ver, uno, hay un sector poblacional que está preparándose y está listo para lo que llamamos la 4ª revolución industrial. Pues hay estudiantes que están saliendo preparados para trabajar en cualquier parte del mundo. Y ejemplos hay muchos, ¿eh? Andan chicos en todos lados, a donde vas te encuentras chicos, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, te encuentran muchos jóvenes de Hidalgo que están haciendo su trabajo, porque salen, la verdad, la mayoría con competencias globales. Esos hay que impulsarlos, a donde quieran llegar. Pero tenemos otra realidad, en otra parte del estado, donde queremos que terminen secundaria y prepa. Y entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, el mayor esfuerzo es en esas 2 vías, que no se nos queden atrás, que no se haga la brecha digital más amplia. ¿Por qué empezamos con los telebachilleratos, con las tabletas? Porque es el sector más marginal. ¿Por qué seguimos con ALEP? Porque es el más pequeño y está ligado totalmente a la empresa. La mayoría de los que van con ALEP van con la idea de que saliendo se van a ir a trabajar. Pero así fue concebido con ALEP. De decir, son los pobres, son los feos, son los no sé qué. ¿Qué se puede hacer ahí?
pues el estigma habla más de quien lo hace que quien lo recibe. El CONALEP fue creado en una época en que el país requería muchos obreros calificados y empezó a preparar técnicos calificados. Y el país sigue requiriendo muchísimos técnicos. Y CONALEP es una oferta que está muy consolidada para quienes dicen yo quiero estudiar 3 años y luego quiero irme a trabajar o necesito irme a trabajar. Y salen bien preparados y salen la mayoría de posibilidades de trabajo. Ojo, no todos tienen que ir a la universidad. Es el ideal del país. O sea, la SEP dice trayectoria continua y completa. Continua y completa, ¿no? Sí, pero también uno debe entender que después de los 16 años, muchos chicos dicen, yo de escuela ya llegué, yo quiero ir a trabajar, quiero probarme. Algunos regresan de adultos. Yo mismo regresé de adultos, hice 3 intentos antes de graduarme. El primero por pobreza, el segundo por rebelde. O sea, mira, el tercero por placer. Bueno, el por placer fue hasta que dijo, ya, pues si quiero, ¿no? Sí, en serio, ya, ¿no? El primero por pobreza porque no pude, ¿no? Soy hijo de un albañil, que tenía 12 hermanos, 13, 12, yo soy el 13, bueno, 12 y yo 13, cabaliste. Pero bueno, salimos adelante, ¿no? El primero me fue muy mal, lo volví a intentar en el 86, después del terremoto, se fueron a huelga y en paro, entre ellos nuestra presidenta, y pues se paró 2 años ahí, año y medio el sistema. Yo no podía, tenía una hija, no, ya tenía 2 hijas, pero estaba trabajando y decía, no, sí puedo, entonces tuve que dejar, luego regresé otra vez, no me titulé, y luego regresé otra vez y ya me titulé. Y bueno, ya terminé un doctorado y un postdoctorado, pero ese es un placer, ¿sí? No todos tenemos que ir a la universidad, ojalá todos fueran. ¿Por qué? Porque van a estar más tiempo protegidos por la sociedad, van a desarrollar más competencias, van a tener mejores posibilidades sociales y habilidades también cívicas, ¿no? Pero el reto es que vayan a la universidad, los que quieran, y todos tengan el espacio. Y que los de prepa terminen todos. Ese es nuestro reto. Ya vamos no me han dado los datos del 25, ya nos dieron los vamos a subir como al 74%. Nuestra meta es dejarlo en el 80%. Y por eso todo el esfuerzo económico y de trabajo con los maestros de media, que debo reconocer su esfuerzo enorme, porque también están bien desiguales los de media. O sea, hay maestros que ganan muy bien, otros que apenas sobreviven y unos que superviven, ¿no? O sea, y es complicadísimo ir. Ya no trae la federación, ahorita está haciendo, acuérdense, un decreto para hacer solo 2 sistemas. Traemos más de 32 sistemas en el país. Ahorita es uno bachillerato técnico y uno es bachillerato general. Todos se tienen que ir aglutinando ahí y también tienen que ir generando las condiciones para equilibrar el trabajo de los docentes. La carga administrativa es, ahora sí que lo voy a decir como si fuera estribillo, es un subproducto de la economía liberal. O sea, el maestro no está para rellenar papeles todo el día. Y los comprendo y los entiendo, y estamos buscando a través de los sistemas informáticos, sobre todo, quitarle la mayor carga de monserga que no tienen por qué hacer. O sea, sí requerimos estadística, pero los números son números, y los maestros pierden tiempo que deben dedicarle al niño, a la niña, por estar atendiendo exigencias. Mira, les exige la SEP federal, la SEP estatal. El jefe del sector, si trae su propia SEP, les exige. El supervisor, si trae su propia SEP en la cabeza, les exige. Entonces, el maestro, el docente, es tironeado por todos lados. Entonces, tenemos que estar, y tiene que anunciarlo Mario Delgado en las próximas semanas, porque ya hay un primer acuerdo de la gran cantidad de trámites que tienen que dejar de hacer los docentes para que se concentren en lo que saben, en lo que aman, y en lo que los niños necesitan. Claro, y sobre todo considerando que hay veces que tienen una sobrecarga de alumnos y ahora niños especiales que atender, que también lleva suficiente tiempo del día para poder estar a cargo de ellos. La Cruz Roja antes decía, ¿y quién ayuda a la Cruz Roja? ¿No? Ahora los cuidadores dicen, ¿y quién cuida al cuidador? Sí. Y yo lo que veo en la Secretaría, e invito a mis subsecretarios, a mis directores generales, permanentemente a estar atentos, es cuidemos la salud emocional de nuestros maestros. O sea, cuidemos la salud socioemocional, reconozcamos su trabajo,
pongamos el dedo en la llaga cuando duele, pero sobre todo reconozcamos todo lo que aportan, valoremos su capacidad profesional. Insisto, si no cuidamos al que educa, pues el educando va a ser el afectado. Sale mal. Secretario, nos vamos. Una última pregunta de mi parte. ¿De qué se siente orgulloso Natividad Castrejón en esta gestión? Pues mira, si tuviera que decir como los epitafios en una frase, te diría el acompañamiento que le doy a los maestros en sus lugares de trabajo, en sus municipios, y el que vayamos pasando del 34 al 39% de graduados, esos 5 puntos es un logro muy vale oro. Si tan solo eso, a eso se reduce esta administración, yo me daría por bien reconocido. Saludos. Nos vamos porque ya nos está comiendo el tiempo. Muchos mensajes. Pero Lorena Ramos, Edmundo Ramírez, Selene Rojas, Son porristas. Bombi Padilla, bueno, Faustino Yebra. Sabemos que el personal que lo acompaña está muy atento a los mensajes y que seguramente darán respuesta a cada uno de ellos. Muchas porras. Exactamente, pero bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que se quedaron pues varias cosas en el tintero. Por favor, comprométase a regresar con nosotros en un tiempo Si me no tan invitan, lejano. oye, si me invitan como en un mes, Por les puedo favor. dar unas sorpresas de unas inversiones igual de impresionantes de media que vamos a hacer en base. Entonces, Ya sería está. más Aquí lo vemos. terminando el programa, ahorita vemos la fecha para que ya quedó al aire, comprometidísimo, dentro de un mes aquí nos encontramos. Y bueno, pues nos tenemos que ir. Secretario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Gracias. gracias a ustedes. Pues gracias a todos, estamos en Nos Café vemos Babesky, el aquí en Boulevard, próximo lunes. pero estamos en Café San Babesky. Javier, San Javier 207. Exactamente. Muchas gracias a Greg por su hospitalidad como cada 8 días. Y pues nos vamos, Nadis, Joel, Amado, Pino y su servidora Yadira García. Nos esperamos el próximo lunes. Hasta la próxima.